Equipo. Buenas tardes a todos, muchas gracias por participar de esta nueva actividad del Junio Clásico en su ciclo 2024. En esta oportunidad tenemos la inmensa alegría de tener con nosotros a la doctora Silvina del Bueno. Voy a presentarla eh, con sus antecedentes. María Silvina del Bueno, profesora en letras por la Universidad Nacional de La Plata, diplomada y especialista en lectura, escritura y alfabetización por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo de Buenos Aires, magíster en literaturas comparadas por la Universidad Nacional de La Plata, doctora en letras por la Universidad Nacional de La Plata, postdoctoranda en letras por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como profesora titular ordinaria en la asignatura Producción de Textos y Argumentación en la Facultad de Derecho y como profesora adjunta ordinaria en la asignatura Introducción a los Estudios Universitarios en la Facultad de Agronomía, ambas pertenecientes a la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. Dirige el proyecto de investigación Las marginadas de siempre, la violencia en algunos personajes míticos de la literatura griega clásica y su reescritura en la literatura hispánica, acreditado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. También dirige el proyecto de extensión universitaria La problemática de las mujeres filicidas, una propuesta humanizante a través del mito griego a la realidad, de Medea a las mujeres del siglo XXI. Unidades académicas que intervienen en este proyecto son la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires y la Facultad de Derecho, Unidad Penal número 52 del Servicio Penitenciario Bonaerense. Silvina tiene muchísimas publicaciones, participaciones en congresos, en exposiciones. De sus libros vamos a mencionar algunos. En prensa de este año, El mito de Medea en obras argentinas contemporáneas, que va a salir por la editorial Corregidor, y también Medé Cali de Loren Godet, Sí. introducción, traducción y notas de La Plata, editorial Hespérides. Bueno, también tiene capítulos de libros, artículos, es una asidua expositora en los eventos de todo el país, y nos alegramos mucho de que estés con nosotros, Silvina. Te damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a Junio Clásico. Es un placer compartir pantalla y hablar justamente con ustedes, con Ivana, con Victoria y también con Jimena, quienes me han invitado, y hacerlas partícipe de alguna manera esto que es Medea, ¿no? Medea de Eurípides. Y si comenzamos a hablar de Eurípides, decimos que es el último de los poetas trágicos del siglo V antes de Cristo, luego de Esquilo y de Sófocles. Es el poeta del claroscuro, es el poeta que está prácticamente en un mundo que está destinado allá a destruirse y está abierto a las nuevas perspectivas, especialmente las perspectivas de los sofistas. Los temas de Eurípides, es decir, el amor, la locura, la muerte, la soledad, el abandono, son los temas que prácticamente nos conmueven a todos como seres humanos. Pero Eurípides ha logrado pervivir a través de tiempos y espacios, y lo ha logrado especialmente no solo porque nos han llegado 18 o 19 obras de él, si contamos el rezo, nos han llegado 1220 fragmentos de él. Ha sido un proficuo escritor, pero que sin embargo nos ha llegado gracias a la comedia latina de Plauto Terencio, gracias a Séneca en el teatro, y al mismo tiempo ha logrado sobrevivir en el teatro francés del siglo XVII y de ese teatro francés hacia el teatro moderno. ¿Por qué ha perdurado en el tiempo? Especialmente teniendo en cuenta que Eurípides no ha sido tan popular en su época y lo ha sido en la posteridad, ¿no? Porque justamente ha sido un autor disruptivo, es decir, un autor que ha colocado en la escena trágica a la mujer.
Por ejemplo, tenemos muchísimas obras que tienen por título, que llevan por título los títulos femeninos. Y nosotros vamos a anclarnos en una en particular, que es Medea. Medea del 431 antes de Cristo. Recordemos que en las Dionisíacas se presentaban las tragedias y justamente en estas tragedias los autores, poetas trágicos, debían seguir el mito, un mito conocido por todos, por todo el pueblo, en un teatro didáctico y popular, pero a su vez tenían que dar un aporte original. El mito de Medea nos dice que tiene que ver con la saga de Jasón y los argonautas, es decir, aquellos héroes griegos. Jasón especialmente tiene que reconquistar el trono que ha perdido su padre, Esón, y que ha sido justamente tomado por Pelias, su tío. Entonces, para poder reconquistar ese trono, uno de los objetivos de los argonautas es llegar a la tierra de Cólquide, la tierra asiática, la tierra de Medea, la princesa Medea, hija de Etés, del rey, porque debe lograr robar el vellocino de oro, es decir, aquella tela que permitía quitar el oro de las aguas. Recordemos que los griegos eran grandes aduladores del oro. Necesariamente, cuando llega Jasón a Cólquide, a la tierra caucásica de Medea, Medea perdidamente enamorada de él, bueno, roba a su padre, el vellocino, se lo entrega a Jasón y rápidamente huyen hacia Grecia, hacia Corinto. Pero previamente a ello, Medea decide matar a su hermano Absirto, el joven Absirto, desmembrarlo para ralentizar la persecución de su padre. En el camino también comete otras tropelías, actos violentos y monstruosos, como es lograr que las hijas de Pelia maten a su propio padre bajo la celada de que va a convertirlo y rejuvenecerlo. Bien, cuando llegan a Corinto, ¿sí? El mito nos dice que Jasón abandona a Medea para casarse, contraer nupcias, para volver a ser un griego y no un desterrado, para contraer nupcias con la hija, la princesa del rey Creonte. En algunos mitos se dice Creusa, pero bueno, en algunos también tiene otros nombres. Y en esa trayectoria, Medea y Jasón han tenido hijos, han tenido dos hijos, en algunas fragmentaciones míticas, Feres y Mérmeros. Ahora bien, la secuencia final que introduce Eurípides con respecto al mito conocido por todos es la secuencia del infanticidio, es decir, la madre, la mujer que mata por venganza a sus propios hijos. Esta es la secuencia que introduce Eurípides. ¿Y por qué introduce esta secuencia? Porque justamente con ella y a partir de ella logra trascender las fronteras de Grecia en espacios y en tiempos, justamente por ser la heroína Medea, la más dramática de todas las heroínas griegas. Porque al mismo tiempo es una mujer, pero es una mujer marginal, es una mujer que es una hechicera al mismo tiempo, una maga, porque es la sobrina de Circe, porque es a su vez la nieta del sol, porque al mismo tiempo es una apátrida, es decir, es aquella que deja su patria para perseguir el amor de un hombre, que finalmente la abandona. Todo ello crea una atmósfera disruptiva en la persona de Medea. ¿Y por qué elegimos a Medea y cómo llevamos a Medea en los contextos de encierro? Y lo hacemos a través de un proyecto de extensión de la Facultad de Derecho, juntamente con la Unidad Penal número 52 y con aquellas internas que en algún momento han tenido episodios violentos. Y cuando decimos episodios violentos, tenemos que recordar que Medea es un personaje en que la violencia es íncita en ella. Y hablamos justamente de un proyecto que comenzó en el 2011, que comenzó no como proyecto, sino simplemente como un taller de lengua y literatura griega, en donde
se aprendió perfectamente todas las declinaciones griegas, los tiempos verbales y los conceptos que se aunó en la tragedia y su posterior recepción. Con el tiempo, nos acompañaron varios abogados, abogados penalistas, Isabel Labataglia, Cristian Gómez actualmente, Albano Galicio, y siempre bajo la supervisión de quien nos acompañó durante muchísimo tiempo, el abogado Gerardo Cerabona y actualmente Agustina Lomolino. Hoy estamos realizando, seguimos con este proyecto en el formato de teatro leído. Y hoy me acompañan las doctoras Elsa Rodríguez Sidre, de UBA, y la doctora Pilar Fernández de Agustina, de La Plata. Y en este momento estamos a punto de realizar La Navarro, es decir, una tragedia argentina de Alberto Drago, 1980. El formato que utilizamos es el formato de teatro leído, desde Medea de Eurípides, pero también lo hacemos con las otras Medeas, es decir, las recepciones que dan cuenta de Medea de Eurípides, recepciones tanto en Europa, pero especialmente en la República Argentina. Y si hablamos de estudios de recepción, tenemos autores como Duport, Martindale, Hardwick. Biglieri también habla de recepción, Moira Fradinger, y dan cuenta justamente que la recepción, más allá de un legado de todo aquello que nos viene de la antigüedad clásica, nos sirve para reescribirlo, resignificarlo, resemantizarlo, de acuerdo con el autor y el contexto que le toca vivir y de acuerdo con el lector. El autor y el lector entran en contacto. Es decir, hablamos de una relación de textos, culturas y contextos y una apropiación de la obra del mito griego hacia el presente, para poder comprender ese mito desde ese presente en donde la cultura griega pasada puede conectarse con la cultura presente, especialmente argentina. Y cuando hablamos de las Medeas en Argentina, hablamos, y todas las que hemos realizado como teatro leído con la población del penal número 52 de Azul, hablamos de dos ejes fundamentales: territorio y violencia. Es decir, un territorio violento que produce violencia, un territorio, como dice Dubati, en el territorio argentino, logra justamente una atmósfera inquieta de cartografía teatral, porque justamente hablamos de territorio en el sentido de espacio, un espacio humanizado, como dice Biglieri, un lugar que da cuenta de un borde, es decir, si hablamos de borde, hablamos de límite, hablamos de frontera, poros, metorios, es decir, hablamos de una línea invisible, demarcada, móvil, que no solamente acontece desde el punto de vista geográfico, sino también acontece desde el punto de vista antropológico, social, cultural, económico, étnico, político, religioso, etcétera. Es decir, que las Medeas, especialmente las argentinas, están insertas en un territorio que provoca violencia, ¿sí? Y cuando hablamos de violencia, hablamos ya de hibris. Es decir, Aristóteles lo definió como hibris, también Liddell Scott lo definió como hibris, es decir, aquello que es un desborde, una fuerza que está adosada inexorablemente al ser humano, ¿m? Y que necesariamente se va espejando en la vida de cada ser humano. Podemos hablar entonces de territorio, podemos hablar de violencia y hablamos de las distintas Medeas en las distintas recepciones, ¿sí? Del teatro. Porque recordemos también que, ya lo dijo Jacqueline de Romilly, que el mito da cuenta de una historia lejana y heroica, pero en cierto sentido verídica. Como también lo dice Josefina Ludmer, que la realidad y la ficción se tocan en los signos de las que matan, ¿sí? Entonces, cuando hablamos en la recepción de las Medeas argentinas, empezamos a dar cuenta de Schumann, la Medea de Schumann, que es una obra que ha sido dada a conocer en el teatro leído. Es una obra del año 1967, es un acto único, en donde el autor, digamos que toma como punto de referencia
la secuencia euripidea, pero que es disruptivo, al igual que lo ha sido Eurípides. ¿Por qué? Porque comienza justamente el momento óptimo del filicidio. Es decir, que Schumann comienza su obra, su tragedia, en el momento del filicidio. Y todos los autores resignifican la sexualización de los espacios que ha dado a conocer ya Eurípides, que ha sido muy estudiado por Zeitlin y otros autores, en donde hablamos de el espacio tanto masculino-femenino, pero el espacio también de las alturas y el espacio terrenal. Cuando hablamos del espacio de las alturas, recordemos que Eurípides termina su obra con una Medea a modo de dea ex machina, es decir, una Medea demiúrgica que va a arrebatar al padre Jasón los cadáveres de sus hijos para llevarlos por el cielo, por el firmamento, hacia el santuario de Hera Acraia. Bien, Schumann lo retoma esto porque da cuenta del espacio de una casa de altos y bajos. En el alto de la casa, en las alturas de la casa, nos encontramos con la muerte de los hijos, estos hijos asesinados a modo de montaje de un espectáculo que tiene que ser visualizado necesariamente por el traidor, el que abandona, ¿sí? Pero también tenemos otros binomios claros que aparecen en todas las obras y que ya han sido dados por Eurípides, como es el caso de polis y oikos, es decir, ciudad por la ciudad-estado, la normativa ciudad griega, frente al oikos, que es un espacio netamente femenino. Al mismo tiempo, nos encontramos con que Eurípides da cuenta de una mujer como es Medea, que la hace salir justamente de ese espacio del oikos y la inserta en el plano de la polis. También tenemos otros binomios como es el caso de varón y mujer, lo masculino y lo femenino, y la dialéctica, el agón, es decir, el discurso combativo entre uno y otro. Da cuenta también de otros binomios, como es el caso de la extranjería. Xenos, Medea es una extranjera, es por tanto una bárbara, es decir, está fuera de las normas de la civilización. Todo esto lo vamos a ir perfilando en las Medeas y en sus recepciones, ¿sí? A través del teatro leído que llevamos a cabo en el proyecto de extensión en contextos de encierro, de manera de lograr, ¿sí? Que esta Medea trascienda la Medea euripidea, ¿verdad? Tomada en función de hipotexto en términos de Genet, que trascienda los límites de tiempo y espacio. Ahora bien, cuando hablamos de Schumann, hablamos del territorio de una mujer abandonada. ¿Y cuál es el territorio de esta mujer abandonada? El cuerpo del hombre, el cuerpo de Jasón. Por eso, una vez que comete el filicidio, la mujer de Schumann pretende seguir viviendo en amor junto con el hombre. Es decir, una anomalía, es decir, algo que es impensado si tenemos en cuenta esta visión de la mujer que está totalmente atravesada por la pasión, por pathos, por esos hechos de emoción violenta que la subyugan y que la quieren subyugar y seguir subyugando al hombre. Tiempo después hemos dado a conocer la Medea de Moquegua, ya es 1992, la Medea de Moquegua de Salvaneschi. Es una Medea que ya da cuenta desde el título la universalización mítica y Moquegua, un poblado muy cercano a Buenos Aires, está a 250 kilómetros de Buenos Aires. Y ya ahí hablamos de la frontera territorial entre un macroespacio Buenos Aires y un microespacio Moquegua, tierra de Medea. Es decir, que de aquel pasaje y de aquella frontera que trascendió la Medea Euripidia, es decir, de Cólquide, de su Cólquide natal a Corinto, nos encontramos acá justamente de Moquegua a Buenos Aires. Logradas todas las secuencias, nos encontramos con que el autor Salvaneschi resignifica la hechicería de Medea, pero lo hace a modo de desacralización del mito. ¿Por qué? Porque Medea es una tarotista. Es decir, tira las cartas del tarot para poder sobrevivir. Pero al mismo tiempo, esta Medea
no está sola, sino que tiene junto a ella un coro, pero no hablemos del coro griego, que es un coro empático, que tiene empatía con Medea hasta el momento en que ella anuncia la decisión del infanticidio. Hablemos de un coro de murgueros y un coro disruptivo, un coro justamente que tiene un lenguaje más que popular vulgar, y tiene gestos obscenos. Canta canciones populares como el Andón Pirulero, como Cuatro Días Locos, es decir, que es un coro que así que desacraliza el mito de Medea. Y finalmente esta Medea, luego de matar a los hijos, se suicida. El antecedente lo tenemos en Jean Anouilh, en la Medea de Jean Anouilh, del neoclasicismo francés. Posteriormente hemos leído, es decir, el formato nuevamente de teatro leído, ha sido dado a conocer con otra Medea, una Medea que lleva por título La hechicera de Alves, 1997. Es decir, que el autor argentino ha dado cuenta de la hechicería y la magia de Medea por antonomasia a partir del título. Pero acá me encuentro con otra disquisición de una frontera y de una pérdida del territorio, de una desterritorialización, justamente porque esta Medea es una India de la Inquisición, es decir, es una India frente a los blancos de la corona española, es una India a la que le han usurpado el territorio y en donde está el conflicto mismo entre los indios que optan por los blancos y los indios que quieren su propio territorio. Es el caso de esta Medea. Y acá lo que hace su autor, Alves, es aunar la universalidad mítica de Medea, por un lado, frente a la argentinidad del mito de Medea, porque da a conocer una Medea en Tucumán, en la República Argentina, que todavía no está formada como República Argentina porque es el Tucumán colonial, pero también un acontecimiento regional, porque está basado en un hecho real, en un expediente de 1688. Medea González, ¿sí? Tiene un antecedente de ser una mujer, no solamente una india, sino también una hechicera que anda endemoniando, entre comillas, y que logra, por un lado, ser vituperada y denigrada por el otro social en su otredad, justamente, frente a la mismidad de los otros, pero que va a ser acusada y va a ser encarcelada. Sin embargo, logra su liberación y acá lo que hace el autor es tomar parte de otro mito y de otra obra de Eurípides, que son las bacantes, ¿sí? Cuando hablamos de Dionisos, cuando Dionisos libera las cadenas, y aparece, ¿sí? Aparece en su casa para matar a sus hijos. Y acá la obra justamente termina con una factoría netamente euripidea. ¿Por qué? Porque el autor da cuenta que esta hechicera, esta Medea González, va a huir, ¿sí? Totalmente impune por los cielos con la ayuda del carro alado de su abuelo Helios junto a los cadáveres de sus hijos. Es decir, esta Dea ex machina está dando la recepción absoluta de la Medea Euripidia, por un lado. Pero también tenemos otras Medeas que son Medeas, digamos que adentradas en la sintomatología de la provincia y la no provincia, es decir, de Buenos Aires. Y con ello estoy hablando de Villa Medea de Mittelmann. Villa Medea de Mittelmann del año 2007, ya desde el título sabemos que hay una universalización como es Medea, pero está en la Villa 24. Acá tenemos otro territorio estigmatizado, como está estigmatizado Melina Medea, su protagonista. En el caso de el espacio de Buenos Aires y el microespacio La Villa. El caso acá es que hablamos de un relato marco, es un cuento muy breve, ya no es una obra narrativa y no trágica. Hablamos de un relato marco en donde hay un enjuiciamiento a esta mujer y que también deviene en un relato enmarcado en donde se narran los acontecimientos sucedidos en el pasado. Acá la extranjería está del lado netamente del hombre, de Aurelio Jasón, un paraguayo.
en donde Melina se encuentra desterrada, no solamente de su propio lugar, porque se afianza al territorio que pertenece al hombre, sino de la lengua que maneja el hombre, porque él habla el guaraní. Y habla el guaraní especialmente con su otra mujer, ¿sí? Con la contrincante de Melina, con su contrincante, para lo cual se encuentra totalmente excluida Melina. El riachuelo cercano nos retrotrae a la atmósfera de los argonautas griegos y el cierre de esta narración se da justamente con el incendio que provoca Melina en su casa cuando sus pequeños, Nahuel y Racional, y como es exactamente la misma lógica que circunscribe a la Medea Euripidea. También así se ha dado cuenta de otras obras, especialmente cuando hablamos de El Escorpión Blanco de Daniel Fermani, que es una obra inédita del autor mendocino del año 2012, en donde podemos decir que no es una tragedia, sino es un poema recitativo, un fluir de la conciencia a modo de monólogo interior que tiene las vetas de Heiner Müller en su Medea material. Y en donde acá el territorio de esta mujer está marcado muy claramente entre dos ejes griegos, Dios, la vida, y Thanatos, la muerte. La propia Medea, esta mujer, da cuenta de que es dadora de vida, pero al mismo tiempo la quita. Es decir, es lo que pasa con la Medea Euripidia, sin dubitaciones como la Medea Euripidia del verso 1040 al 1069. Entonces nos encontramos con este eje en donde el mayor problema que sustenta esta Medea es justamente la pérdida de la juventud, dar a conocer el oprobio de la vejez y que la muerte de los hijos que circunda toda la obra, porque no hay un momento preciso del infanticidio, sino que es cíclico ese infanticidio, el verdadero drama de esta mujer es que sus hijos no solamente emulen al traidor, por eso les quita la vida, sino que tengan que soportar, como está soportando ella, el oprobio de la vejez. Por otra parte, en el año 2014, la Alimaña de Patricia Suárez. No llevan el nombre Medea, pero la Alimaña ya me da una beta y una nomenclatura de animalización, como ya ha sido dado a conocer en la Medea de Eurípides, cuando ha sido teratologizada como una escila por el propio Jasón, y cuando se la ve con los ojos de leona recién parida y como un toro, la mirada furibunda de un toro, como dice la nodriza Euripidia. Estas em, caracterizaciones están perfectamente incluidas en la obra de Patricia Suárez, 2014, en La Alimania. Y el problema que tiene la Alimania, digamos, se cierne en la violencia que padecen tres mujeres. Son tres monólogos de tres mujeres. Es decir, hablamos de Medea, Nina la nodriza y Creusa. Todas padecen violencia. Medea padece la violencia del abandono. Luego también la nodriza padece la violencia por parte de la acción verbal y por parte de la corporización de Medea. Y Creusa padece la violencia de la decisión paterna de ser inmolada a un soldado de mala muerte como es Jasón. Entonces me encuentro con el monólogo, me encuentro con la descripción de estas tres mujeres, pero al mismo tiempo me estoy encontrando con la disrupción de que el asunto serio del mito aparece recortado y muchas veces dados en tintes paródicos. Eso es típico de Suárez, en este caso la Alimania. Pero también encontramos otras obras, y hemos leído otras obras, como han sido Jasón de Alemania, una obra argentina de Javier González, inédita, del año 2000. Fíjense, Jasón de Alemania, Jasón, ya me está hablando de los argonautas, de Alemania, es el extranjero, la extranjería se circunscribe en Jasón Stral, ¿no? Que es el que abandona a Medea, que tiene un solo hijo, que esta Medea no mata, no comete filicidio, pero sí, ahí está la reescritura, ahí está la innovación del autor, es insertarla en
el ámbito portuario del Río de la Plata, el ámbito del suburbio del Río de la Plata, en donde esta Medea se encuentra totalmente desterritorializada, pero al mismo tiempo esta Medea se encuentra con un hijo al que prácticamente cree o confunde con su marido. Por tanto, omnifagocita la voluntad de ese hijo al cercenar la vida, no de este hijo, pero sí la vida de todas las novias que se acercan al hijo, creyendo que esas novias son Creus en definitiva, es decir, aquella noviecita que le quitó a su hombre, Jasón Estral, el alemán, que logró atravesar y es justamente dar cuenta en el Río de la Plata. El elemento fundamental es el bandoneón. ¿Por qué? Porque es elemento de conexión entre pasado y presente. Es el bandoneón que tocaba Jasón Estral, esos tangos faroleros, decía Medea, esa compadrada prepotente, y es el bandoneón que toca el hijo porque quiere rememorar la presencia del padre. Y también hemos leído Médée Cali de Laurent Godet, que es una obra del 2003, una obra francesa, en donde el autor logra captar ya con Medea, hablamos de Medea, pero Kali estamos hablando de una diosa hinduista, es decir, una diosa consorte del dios Shiva, que se encuentra en el Ganges, una diosa que también tiene un símil con la gorgona porque petrifica con la mirada, una mujer que está diosa, por supuesto, perseguida siempre por la presencia silente de Perseo, el cazador y matador de la gorgona, y porque además tiene ciertos visos bacánticos, porque es una mujer que ha brindado a los sacerdotes, a los brahmanes, una noche orgiástica, y a partir de esa noche logró que las estatuas del templo cobraran vida. Sin embargo, esta mujer quiere recuperar a sus hijos, pero quiere recuperarlos ya muertos. Ahí tenemos la innovación autoral. Es decir, que los hijos ya han muerto. Todo lo que sabemos ya ha sucedido del mito, pero quiere recuperarlos del mármol, del entierro de los griegos, para llevarlos al Ganges, al destino definitivo, que es justamente el lodo del Ganges, la identidad de los hijos de Medea y de los hijos habidos con Jasón. ¿Y por qué todas estas Medeas? ¿Por qué estas obras de teatro y estas obras narrativas, como es el caso de Mittelmann, como ha sido también el cuento Patrón de Abelardo Castillo del 2018, que se considera una Medea? Paula, una jovencita semianalfabeta que vive en un campo, está perdida en su propio territorio y en el alambrado que trazó las manos de Antenor, el dueño de la cabriada, cuyo único objetivo al contraer matrimonio con una jovencita es descendencia. ¿Descendencia para qué? Para dejar, ¿sí? Justamente el Cerro Patrón y toda su hacienda a un descendiente. Ahora bien, esas violaciones permanentes han llevado a que una vez tenido el hijo, una vez logrado ese hijo, Medea, es decir, Paula, abandona. Y cuando hablamos del hombre que está prácticamente inmovilizado, nos retrotrae a la figura del Jasón Euripidium muerto en vida, que está sin descendencia, porque Medea Euripidia ha matado, destruyendo su propio oikos, el oikos de Jasón, sus propios hijos, y el oikos futuro, ¿sí? De las próximas, digamos, bodas que no se han llevado a cabo con la hija del rey Creonte. Es decir, que ha trazado bodas funestas, fúnebres. ¿Por qué estas Medeas? ¿Por qué estas mujeres transgresoras? ¿Por qué esa transgresión está presente? ¿Por qué esa pérdida del territorio está presente? Porque la violencia está presente, violencia que ya comenzó a incorporarse en el castellano a partir del siglo XIII, porque todo está presente, justamente porque el abandono promueve otro abandono y justamente se da cuenta de que la mujer intenta no solamente una trama vengativa, sí con el filicidio, sino también dar cuenta de volver a recuperar de alguna manera la justicia, es decir, la normativa justicia de la que habla la polis griega y de recuperar su honor, el honor perdido, que es decir, la deshonra y la denigración, la
justamente la atimía, en la cual nos encontramos con todas las Medeas recepcionadas en la literatura tanto europea como especialmente argentina. Entonces, todas estas Medeas tienen un trazo, han logrado una memoria, una inmortalización a través del tiempo y del espacio. ¿Por qué? Porque nos dan cuenta de la permeabilidad del mito, porque nos dan cuenta de que estas Medeas, excepto una de ellas, que es el caso de la hechicera, que es tan demiúrgica como la Medea Euripidia, son seres humanos atravesados por el dolor, son seres humanos que agonizan, es decir, agónicos, son seres humanos que luchan y son seres humanos que están sin salida, es decir, que son aporéticos, que no tienen salida posible y que resultan vencedoras en la vida, como hemos visto en todas las tragedias, y en la muerte, como es el caso de la tragedia de Salvaneschi. Todas ellas han logrado permanecer, porque como dice muy bien Segal, los mitos griegos no solamente dan cuenta de una época ideal y heroica, sino que nos transportan a los conflictos de nuestras sociedades contemporáneas. Entonces, tratar de llevar una mujer disruptiva, marginal, transgresora, una mujer que no se aviene con los cánones de la sociedad, es dar cuenta de una realidad que nos toca permanentemente, más allá del tiempo y más allá del espacio. Hasta acá mi exposición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por este increíble recorrido por tantas Medeas, ¿no? En tantos lugares eh, impensados como la Villa, un pueblo de la provincia de Buenos Aires o el Ganges, por favor. Bueno, eh, abrimos el espacio para preguntas, para diálogo. Lo pueden hacer en el chat, ¿eh? Voy a abrir ahí el chat. Si alguien quiere preguntar. Victoria está con la mano levantada, me parece. Sí, no sabía cómo levantar la mano porque no encontraba el botón. Bueno, agradecerte la exposición, excelente todo el recorrido y todo este corpus que han armado. Y simplemente un comentario que surgió a partir de tu análisis, ver esta cuestión de, para estudiar los mitos, cómo son tan productivas los dos ejes de lo temporal y de lo espacial, que se nota mucho en tu análisis, como, bueno, lo espacial, ya desde los relatos míticos antiguos, siempre aparecen con algunas referencias que son identificables. Pero Totalmente. en cambio, lo temporal siempre están ubicados en ese hilo tempore, en ese Sí, tiempo remoto, sí, que hay pocas referencias, salvo por algunos personajes que puedan estar conviviendo, digamos, con los protagonistas del mismo mito, y creo que esa categoría temporal, que sea más imprecisa que lo espacial, es lo que permite que sean temas universales, digamos, exacto, que pervivan a lo largo del tiempo. El hecho de que, exacto, en cambio, lo exacto, espacial, cada poeta o escritor, ya sean las resignificaciones, puede darle a cada espacio el sentido de la violencia o de lo más pacífico, porque, bueno, si leemos Medea, ¿cuál de los espacios sería el menos violento? Y es un gran problema, porque ese espacio final hacia a Atenas, perdón, también es eh, violento. también es violento, claro. Y sin embargo hay otros poetas trágicos o bien otros poetas de la tradición que pudieron construir un espacio de Atenas pacífico, digamos, perfecto, idealizado, digamos. Pero siempre la dimensión espacial ha sido más trabajada que, bueno, la temporal que es más imprecisa y, bueno, le da ese valor. Bueno, muchas gracias. Exacto.
No, por favor. La imprecisión es muy clave en una de las obras, que es la de Schumann, y en la de Fermani. ¿Por qué? Porque justamente los autores han decidido la atemporalidad mítica, ¿no? No hay nociones de temporalidad, excepto en el caso de Schumann, algunos elementos como el teléfono, que son síntomas de la década del 50 y del 60. Ya Fermani no da referencias, ¿sí? Es decir, que están recepcionando el mito justamente en su totalidad, es decir, in illo tempore. ¿Mm? Me pareció ver alguna mano A mí levantada. también. Hola, Silvina. Sí, yo levanté la mano. Ah, Milena, acá. Ah, Milena, Un ¿cómo placer. estás? ¿Qué tal? Un placer escucharte de nuevo, también hablar de Medea. Recordaba mucho tu exposición del simposio. ¿Se me escucha bien? sí. Sí, yo te escucho. Quería preguntarte si podías comentarnos por ahí, porque me parece interesante, bueno, esto que mencionabas de los talleres, o sea, del teatro leído, todo lo que mencionabas. Si podés comentar así como una escena o cómo es la dinámica por ahí de ese encuentro, ¿no? Con las Bien. personas con las que compartes. Bien, sí, sí, sí. Bueno, mira, el trabajo es arduo de todo un año, ¿sí? ¿Qué significa? Que estamos trabajando, lo hicimos siempre desde el año 2011 en presencia, es decir, que los días miércoles por la tarde siempre nos trasladábamos a la unidad penitenciaria junto con un abogado penalista y ahí empezamos a trabajar el teatro leído, es decir, después de haber visto y después de haber transcurrido todo el lenguaje y la cultura griega desde Homero, ¿sí? Con los cantos de Ilíada, con cantos de Odisea, con algunos poetas y con Esquilo, Sófocles y Eurípides, después llegamos a Eurípides y anclamos en Medea. Ahí anclamos en Medea, porque desde Medea después se dieron todas las recepciones, ¿sí? Entonces, empezamos primero a trabajar la lectura del texto. ¿Sí? De una vez que logramos que se interprete ese texto con discusiones permanentes con las internas, que son todas femeninas, ¿verdad? Empezamos a distribuir los personajes, las voces, quienes hacen las voces, ¿sí? Entonces ya hacia fin de año, con muchos permisos y demás, entramos a la unidad penitenciaria, pero a un lugar que es el Zoom, donde se graba. ¿Sí? Y esos videos están subidos todos al YouTube de la Facultad de Derecho de la UNICEM, ¿sí? Porque tenemos que pedir permiso para grabar. ¿Qué es lo que se graban? Las Medeas. Las Medeas en su totalidad, una de las primeras fue la Medea de Eurípides. No, tuvimos que recortarla porque el tiempo de un video es de 45-50 minutos, ¿sí? Es decir, que tuvimos que acotar los diálogos. Y yo dije en un primer momento que nos trasladábamos. ¿Por qué? Porque con la pandemia ya ahora es más difícil la entrada a la unidad, pero nos seguimos reuniendo por Zoom. Y es más, el Zoom que lo provee la facultad, ¿verdad? Y muchas veces nos reunimos hasta 2 veces en la misma semana, especialmente cuando, como ahora está sucediendo, tenemos fecha el 6 de noviembre para hacer el teatro leído de la Navarro, entonces nos encontramos el miércoles, nos encontramos hoy por la mañana, ¿para qué? Para perfilar detalles. Hay veces que no tenemos un público, no tenemos mucha cantidad de público, tenemos 6 personas, en este momento tenemos pocas personas, entonces tenemos que reducir a los parlamentos, eso lo explicamos. Es decir, antes de empezar, ¿sí? Con el teatro leído se explica muy brevemente la obra y se explica que se van a hacer tales y tales parlamentos. Siempre se hace el parlamento de Medea y Jasón, eso por supuesto. El inicio y el final siempre. Pero se explica porque carecemos de una gran cantidad de público. Por ejemplo, quisimos hacer La Frontera, que es la primera obra argentina, la primera recepción argentina de David Cureses, de 1964, que es una obra magnífica, maravillosa, pero sin embargo no pudimos porque tenemos mucho público masculino y mucho público femenino, y no lo tenemos. ¿Sí? Es decir, no logramos la captación de tanta cantidad de público, ¿sí? Para hacer esas voces. Entonces, a veces hay que restringirse. Restringirse a, bueno, tenemos 4 personajes. Bueno, perfecto. Entonces vamos a tener que lograr, ¿sí? Estos diálogos. En el caso, por ejemplo, de la Alemania, de Jasón de Alemania, de Escorpión Blanco, de Villa Medea,
de patrón. Son breves, son obras breves, en narrativa como en tragedia, y es muy fácil hacerlo. Es más, hay veces que los personajes hacen, las voces son dos personajes, una misma persona, sí, cambia la voz perfectamente. En ese sentido, trabajamos muy bien y nos conocemos hay personas que nos conocemos desde el año 2011. Es mucho tiempo de trabajo. Y tengo la gratificación de que han salido dos chicas ya en libertad, pero siguen conectadas, ¿sí? Desde sus casas al Zoom. Ahora estamos tratando de que una de ellas, porque la otra no puede, pero logre venir a la ciudad de Azul, logre entrar nuevamente al penal. ¿Para qué? Para hacer Medea, ¿no? Desde Liniers que pueda venir el 6 de noviembre. Estamos tramitando todo eso. Eso es más allá del mito. No sé si te respondí, Ok. Milena. Sí, 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 excelente, gracias. Gracias. No, por favor. Bueno, Fátima, no sé si está por ahí, que compartió en el chat para que lo puedan descargar todos. Fátima, ¿estás por ahí? ¿Querés explicar vos lo que acabas de compartir? Bueno, lo pueden encontrar. Dice, A ver. comparto una secuencia didáctica que desarrollamos en la escuela secundaria, cruzando la obra de Eurípides con la novela Enero de Sara Gallardo. Ah, Jimena sí. Palacios, Fátima, Iribarne, Amoroso, Paloma Cortés, Pavón, Ferman, no leo muy bien. La enseñanza de la literatura grecolatina, estado de situación y actividades para el aula en escuelas secundarias. Bueno, lo pueden descargar para... Gracias, Bárbaro. gracias Fátima por eso. Alejandra, Muchísimas gracias. tenías la mano levantada. Sí, ahí activé el audio. Bueno, felicitaciones, Silvina. Eh, Gracias, Alejandro. Muchas Realmente gracias. muy, deslumbrante el recorrido. Em, quiero preguntarte si tienen ustedes alguna devolución de la recepción de las Medeas entre las mujeres en el contexto de encierro, porque Sí, es una de las cosas que se me ocurrió primero que podía pasar, sobre sí, todo porque cuando vi este título, recordé rápidamente una película que es de mucho tiempo atrás, que se llama Grito de Mujer, que la vi gracias a que Clara Guillén, una profesora que enseñaba acá al principio, lengua y cultura griegas, y también hacía teatro leído. claro, que no Eh, es fácil. este, ella me había recomendado y es de Jules Dassin y es justamente una actriz que está por hacer Medea y que entrevista en la cárcel a una Exacto. mujer que había asesinado a sus hijos. A Bueno, sus hijos. a sus Sí, hijos. Bueno, pensé en eso, pero después pensé, por ahí no tiene nada que ver esto con lo que sí. me vino a la También ellas han visto películas, es mente. decir, por ejemplo, ahora que mencionaste a Jules Dassin, han visto La Medea de Pasolini Ah, y han visto la Medea que es de Lars von Trier, la Medea, sí, de Lars von Medea. Trier, es Sí. una Medea terrible. Pero, a ver, direccionando un poquito la pregunta, La pregunta eh, era, lo otro fue comentario. no, 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 está. La pregunta El, es el, si tenían ya una idea de la recepción, ya sea evaluación o percepción, por lo menos de cómo reciben las mujeres internas, en todo caso, estas Medeas. Bien. Sí. Primero que ellas han elegido el tema Medea. Cuando yo Ah, comencé, di todo un paneo, ¿sí? De la tragedia del siglo V, Esquilo, Sófocles y Eurípides. Pero les interesó muchísimo y justamente la marginalidad de esta mujer, ¿no? La otredad de esta mujer, la estigmatización de esta mujer, y anclaron en Medea. Y ellas son las que eligen los personajes, es decir, yo no elijo. Yo simplemente llevo la obra, sí, claro que propongo que la lean, que se analiza en cada una de las clases, pero ellas eligen los personajes, ¿no? Una de las chicas es la que siempre tiene una voz espectacular y es la que siempre hace Medea en todas las recepciones. Y ellas sí saben, pero lo saben a través de lo que llevo yo como parte de la clase
clase entre comillas, que es la idea de la recepción, ¿no? De cómo logramos la reescritura de un mito euripidio en la literatura, especialmente anclado en la literatura argentina, ¿no? Y eso justamente las motiva mucho más que la obra de Eurípides, porque justamente se identifican con esas realidades. Se identifican con esas realidades. No sé si más o menos pude responder. Gracias por tu respuesta. No, por favor. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Aníbal levantó la mano. Muy bien, le cedemos la palabra. Sí, dice Joan Orson Biglieri en la pantalla porque estoy usando la computadora de mi esposa, no porque he cambiado de sexo. Bueno, No, es interesante, de nuevo, Silvina, muchísimas gracias. Voy a hacer un comentario un poco exagerado, pero no tanto. Yo siempre les decía a mis alumnos, cuando era profesor, ya estoy jubilado, que si querían profundizar en la naturaleza humana, tenían, es muy simple, 35 días más o menos. ¿Cuántas tragedias, como sabemos, Esquilo, Sófocles y Eurípides, entre los tres escribieron cuántas tragedias? Más de 100. sí, sí. Y se han perdido de Sófocles y de Sófocles y Esquilo, que nos quedan 7 de cada 7 uno. tragedias, exacto. Y Y de 18, 19 Eurípides, de ¿cuántos? Eurípides. 18. O 19 si consideramos o no el rezo Bueno, de ¿y Eurípides. por qué les digo? Son 18 más 7, ¿cuánto es? 25 más 7, 32. Bueno, 32 días. Léanse una tragedia griega Por por día. día, léanla bien. Hay buenas traducciones. Y después de ese mes o 32 días de lecturas, realmente queda muy poco por aprender sobre la naturaleza humana, porque las situaciones que presentan serán en el tiempo y en el espacio todo lo lejanas que ustedes quieran, pero ustedes tienen situaciones actuales que por eso precisamente, como vos lo mostraste bien, Silvina, permiten esta continua recepción. Ujú, Madres que matan a los hijos, ujú. yo ya perdí la cuenta de las veces que he leído en los diarios del mundo, bueno, del mundo no, de algunos países y de Estados Unidos donde esto pasa. Lo otro que quisiera decir es, hablando del espacio, es algo que realmente a mí me preocupa mucho. Villa Medea, Ujú, es decir, cómo el mito griego se inserta en una realidad argentina tremenda, sí, que son sí, las villas miseria, o si ustedes quieren ser políticamente correctos, las villas de emergencia. sí. Pues simplemente decirles que hay una tragedia de Marán, que no sé si está editada, pero que se puede conseguir, donde resignifica el mito de Antígona en la villa 1114, que Ah, sí, sí, tiene el sí. nombre de un cura. Antígona del Bajo Flores, ¿no es? Sí, la villa el número de la villa es Bajo Flores 1114. Uno, sí, 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 sí. La villa tiene el nombre de un cura, como la Villa 31, que es Padre Mujica, la Villa 1114, que eran tres villas, por eso es 1114 que se juntaron, Sí. y eh, una obra realmente terrible porque es precisamente la reelaboración de Antígona en el contexto de la capital federal. Sí, sí, sí. Dicho sea de paso, esa villa, la villa 1114, es también el escenario de la novela de Aira, La Mm, Villa.
En fin, es un comentario marginal que hago, pero para que vean ustedes cómo los mitos griegos realmente tienen esta elasticidad, por así Sí. decir, esta maleabilidad que es lo que los hace clásicos. Exacto, y especialmente en esta Medea que vos comentás de Villa Medea, es una mujer una jovencita en realidad, ni siquiera es una jovencita que ha sufrido la violencia también desde varias violencias, la violencia de estar excluida del sistema educativo. Claro, Entonces tenemos la aportación de varias violencias, hay un concatenante de varias violencias, ¿no? Eso es fundamental, que claro que sí, que es una situación actual. ya. Es como decía el profesor Batisteza, Ah, que yo lo tuve en Literatura Española 1, en Humanidades de La Plata. Él mm, siempre decía, la novedad de los clásicos. claro, claro, Siempre nos claro, decía eso. claro, exacto. Bueno, en el chat hay un comentario, dice Martín, hola profe, yo recién estoy conociendo el mundo de los estudios comparados de la mano de la profe Linian en Chaco. Acá está, divina. Es muy interesante todo lo que dijo. Le quería preguntar, ¿qué opinión tiene sobre la película Medea de Pasolini y específicamente con el doble final? Estoy trabajando ese tema para la materia Seminario de Culturas Clásicas. Gracias. Ah, mira qué lindo. Bueno, la medida de Pasolini personal, esto es muy personal, ¿eh? Es la que más me gusta. Es muy personal lo que digo. Es la que más me gusta. No solamente porque está María Calas con una actuación descollante, sino que Pasolini ha podido captar en ella a una caucásica perfecta, ¿m? A una otredad perfecta. Eh, mm, en Pasolini tendría muy en cuenta el vestuario, no así, por ejemplo, en otras Medeas, en otros films, como es el caso de Lars von Trier, como es el caso de Dasein, como es el caso de Arturo Ripstein, cuyo film se llama ay, ahora no me acuerdo. Así es la vida, el mexicano Ripstein, Así es la vida. En Pasolini hay una exquisitez en el vestuario, hay un etos, hay un carácter plasmado a partir del vestuario. Algunos me dicen que es demasiado, digamos, extensa en márgenes de tiempo, pero yo sigo insistiendo que es, para, a mi ver, la mejor de todas las Medeas, la que más nos transmite la sensibilidad de la mujer, ¿no? El patos, la emoción por violencia de una mujer que al parecer no nos dice nada, pero nos dice todo con la mirada, ¿no? No sé si te contesto con eso, Martín. Hay muchos estudios sobre la Medea de Pasolini y sobre la obra de Pasolini. ¿Alguien más? Federico tiene la mano levantada. Sí, lo veo. Buenas, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, gracias Silvina por tu exposición. Te quería preguntar más del lado como tallerista en contexto de encierro, este, ¿qué rol tiene? Vos mencionabas que iban con un abogado penalista, Sí, ¿qué rol cumple ese abogado que te acompaña? Y después una pregunta que suelen hacer los muchachos con los que nos encontramos en los penales, que es ¿por qué, no? ¿Por qué llevar un texto clásico al penal? ¿Por qué hacer un taller? Y si hay escrituras que salgan de eso, sí, de las sí. compañeras que trabajan con vos y qué destino tienen esas escrituras. Bueno, ¿por qué un penalista? Porque si no, no podría entrar. Es decir, que en la unidad número 52, que es femenina, como en la 7, que es masculina, en la 7 no trabajo, sí o sí, para entrar tengo que ir acompañada por un penalista o una penalista. Digamos, una reglamentación de acá. Por tanto, entramos directamente, es decir, entramos muy rápido y salimos muy rápido, a pesar de todas las puertas que se abren y se cierran, pero necesariamente tengo que entrar con un penalista, a pesar de que trabajo desde hace mucho tiempo. ¿Por qué la cultura clásica? Eh,
porque es una manera, yo siempre me pregunto, y es una problemática muy interna mía, ¿qué sucede con el después? ¿Qué sucede cuando estas mujeres ya traspasan las fronteras de los muros y van a sus casas? ¿No? ¿Qué les espera? ¿No? Porque también tienen su vida de sus hijos, sus esposos que las esperan, y muchas no han tenido la oportunidad de la alfabetización. Entonces, en la unidad se da la escuela secundaria, nosotros entramos como Facultad de Derecho, en donde ellas son alumnas, son estudiantes de la Facultad de Derecho. ¿Y por qué entonces la cultura griega? ¿Por qué es la cultura? Yo siempre soy una convencida de que la cultura griega nos ha dado todo. ¿No? Entonces, si se retiran, digamos, cuando dejan las rejas, que tengan la cultura griega presente, porque es una manera de pervivir en el mundo actual. Entonces, que se vayan con todo ese bagaje cultural y que el tiempo que han estado y que están algunas todavía ahí dentro sea un tiempo valioso, valioso de estudio y de conocimiento y de alfabetización. Esa es la meta, ¿no? No un tiempo perdido, sino un tiempo de alfabetización y un tiempo de cultura, un tiempo que después puedan brindar a los otros en las diversas ocasiones que les va a dar o no la vida. No sé si con eso te contesto. Gracias. No, por favor. Ahí, ¿Alguien más levanta? sí, Guillermina. Guillermina. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí, ahora sí, mejor. Ah, ahí está. No, yo tenía una consulta porque anoté acá lo que usted mencionó sobre cómo Medea sale de Loicos y es insertada en la poli, y si era Especialmente en posible Eurípides. desarrollar un poco más. Claro, Sí, en sí, sí. Eurípides, y quería saber si podía desarrollar un poco más eso. Sí. Cuando hablamos de Eurípides, y especialmente y de toda la tragedia griega, hablamos de un binomio perfecto que se da entre polis, como la ciudad-estado, es decir, la que pertenece a la masculinización, al hombre, a los héroes, es decir, es el ágora, son los discursos, pero al mismo tiempo el oikos, que es justamente la casa, el oikos, de ahí viene la palabra economía, que es justamente donde tiene que estar asentada la mujer con las tareas domésticas, ¿no? La dueña de la casa en la crianza o no de los hijos, porque muchas veces se encargan otras mujeres, pero sí tiene que estar en el adentro. La mujer no puede estar en el afuera, es decir, en la polis. Bien, sin embargo, ¿qué es lo que dice Eurípides? Medea sale de la casa y da su discurso. ¿Sí? Medea sale de su oikos y habla a las mujeres. Y cuando hace ese discurso, es un discurso netamente feminista. Cuando le dice mujeres, ustedes no saben lo que es ser una mujer que ha perdido la patria, ¿m? Una mujer que no tiene amigas, ¿sí? Una mujer que está sola y abandonada. Y cuando sale también habla, que le da voz frente a otro rey que es Creonte. Medea está hablando de igual a igual con el rey, porque ella es una princesa de la Cólquide. Está hablando de igual a igual, ¿sí? Acá no hay pormenores, no hay intimidación por Medea, por el contrario, ¿sí? Jasón casi diría que es un necio que no tiene en cuenta con quién está, es decir, no sabe que Medea es Medea, ¿sí? El Medea non sum de Séneca. Parece que no tiene idea, a pesar de todo lo que ha hecho Medea por salvar a los argonautas y por darle a los argonautas todo lo que ellos querían, la ambición de los argonautas, en definitiva. Bueno, Jasón parece que no se da cuenta hasta el momento final, pero Medea es una contrincante perfecta, y es más, Medea, que matando su propio hijo, su propia casa, también se destruye, Medea es una gran vencedora. Medea es la vencedora dialéctica. Medea gana en la batalla dialéctica. ¿Sí? Todos los razonamientos que hace y los discursos que hace frente a Jasón en ese agón discursivo, en ese combate discursivo, Medea es vencedora, ¿sí? Por eso digo que es disruptivo Eurípides porque saca a la mujer, ¿sí? Y la inserta en el afuera, es decir, en el ámbito que es del hombre, que es de la masculinización. No sé si más o menos te pude responder. Sí, muchas gracias. No, por favor. Bien, ¿alguien más? ¿Aníbal? Sí, No, un comentario muy breve.
y es justamente las mujeres en el ámbito público. Yo no sé si se ha resuelto el debate que ya lleva décadas de si las mujeres asistían o no al teatro griego, es decir, a las funciones teatrales, que sí, que no, que iban, que no iban, si las mujeres griegas estaban recluidas en lo que se ha llamado una seclusión oriental, es decir, en Mm, referencia a los países mm, orientales, musulmanes, como sí, ustedes quieran llamarlo. Pero a mí siempre me llamó la atención, porque lo mismo se dice de la mujer medieval, claro. pero ¿qué dimensiones tenían las casas? Es decir, usted me va a decir que en la Edad Media las mujeres campesinas que por cierto trabajaban en el campo Sí. también, se Ah, pasaban todo el día, todo el año encerradas en una casa de 4 metros por 4 metros. Lo dudo mucho. Y porque además, no nos olvidemos que en esas tareas domésticas, ujú. las mujeres estaban a cargo, si eran, digamos, de clase pudiente, atenienses, Sí, en el sí, sí, sentido de sí, tenían esclavas. sí, claro que sí. Bueno, y las esclavas andaban por la calle. Por Las que, ejemplo, eso está en la iconografía. sí, Ir a la es cierto, fuente a proveerse de agua en los cántaros. exactamente. La Así tarea más que, ruda, ¿eh? ¿eh? La tarea más ruda de las esclavas. Sí, incluso la reunión en la fuente, que también se daba en la Edad Media y se daba en España, en los pueblos, hasta no hace mucho tiempo, daba lugar a una sociabilidad, digamos, Sí, femenina. exacto. Es El decir, filisteo. que, vuelvo a repetir, no estaban encerradas todo el día. Un Ujú. comentario más, Sí, si puedo, es la historicidad de Medea. Porque como vos dijiste o aludiste, en realidad Medea, el mito originario Medea, era de Corinto. ujú. La barbarie de Medea es innovación de Eurípides, si no estoy mal informado. Sí, sí, sí. Y el otro comentario nada más es este, es que Medea proviene de Cólquida, Ujú. la región en el oriente del Mar Negro que corresponde hoy, como todos sabemos, a la República de Georgia. El río Fasis tiene hoy otro nombre, no me acuerdo Ujú. ahora cuál es. Pero no era zona de barbarie, porque si nos vamos a siglos anteriores a Eurípides, ya existía a lo largo de todo el litoral del Mar Negro colonias griegas, y una Sí, de ellas era la de Fases, digamos, la Cólquida, donde había oro. Esto también lo dice Estrabón en su geografía, donde había oro. De manera que se puede hacer y se ha hecho una interpretación, si ustedes quieren, positivista y no mítica del vellocino de oro. de vellocino de oro. Sí. En fin, Especialmente porque los griegos eran amantes del oro. Eso está bueno, en... Silvina, haciendo un estereotipo hasta el día de hoy. Claro. Recorrete la ciudad de Atenas y vas a ver la cantidad de joyerías, Sí, 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 sí. sobre todo en la placa, digamos, en el centro, digamos. Es decir, hay joyerías Por donde quieras. casi en todas las cuadras, como chocolaterías en Sí. Bélgica. Acá, fíjate, es cierto lo que decís, ¿eh? Es muy cierto. Es para verlo, digamos, y seguir analizándolo. Acá dicen, ¿dónde podemos encontrar la obra Mittelman para poder leer Villa Medea? Está en Google, eh, mm, Valentina, está en Google.
y si no, se la paso a Ivana, ¿sí? Y la vas a poder Y yo leer. la puedo subir al aula virtual. Ah, perfecto. Perfecto. Bueno, yo tenía unas preguntitas acá. Sí. Mencionaste a Ludmer. Si no noté mal la frase, dijiste algo así como, la realidad y la ficción se tocan en los signos de las que De los... matan. Sí, exacto, exacto. ¿Qué Es Ludmer, libro de Josefina Ludmer? Ludmer. Mira, bueno, tuve varios libros, pero esa cita de Josefina Ludmer está ahora Los ríos subterráneos, estas femeninas. No, Ludmer cuando creo que habla de Borges, no, es Sarlo, un escritor en las orillas. Ese Espera Sarlo. espera que te lo busco. Dame dos No, pero minutos no y importa. no, no, te lo busco, dame 2 minutos, dame 2 minutos. Eso es lo bueno de estar en casa. Eso es lo bueno de estar en casa. Mientras hay otras preguntas, yo voy mirando de dónde está esto de Ludmer. Bueno, no, lo Dame, otro que te quería preguntar dale. es que cuando nos vimos en Mar del Plata este año, yo te Ah, pregunté cierto. cómo arrancaste el taller, es decir, cómo construiste un lazo, Ah, cómo bueno, empezaste, y vos me dijiste narrando mitos. sí, es cierto, es cierto. Bueno, quería que Eh, cuentes eso, cómo pudiste construir una relación en un entorno tan poco propicio, digamos, para sí, eso, sí, a partir de la sí. narración del mito. Bueno, esto fue así. Hace mucho tiempo, 2011, en una reunión de departamento, esas reuniones tediosas y largas, una abogada penalista, Isabel Labataglia, con la que empecé a trabajar, me dice, ¿no te animás a dar un taller en la unidad penitenciaria? Porque estaría bueno, porque estamos trabajando en derecho con las materias, pero otro aire, ¿no? Otro aire que no sea abogado. Le digo, mira, sí, yo no tengo problema en ir a la unidad, con una sola condición, no voy a perder el tiempo. Es decir, si a las chicas les gusta, fantástico. Bueno, resulta que empezamos a trabajar contando mitos, ¿sí? Contando mitos. Me acuerdo que empecé con el mito de la guerra de Troya, ¿sí? Y justamente a partir de ahí empezaron a pedir que fuéramos más seguidos, que yo llegara. Entonces empecé a distribuirnos el tiempo de una vez por semana. Y ahí con esa vez por semana, 2 o 3 horas, que claro, al ir a la unidad te lleva toda la tarde, ir y volver, y empezamos a trabajar la lengua y la cultura griega, ¿no? Entonces todo eso significó una lectura del mito, una interpretación del mito y empezar a adentrarnos en la cultura griega. Y vos me decís, ¿por qué contando mitos? Bueno, porque quizá mi experiencia, ¿no? Muy lejana ya, ¿de dónde viene mi pasión por el griego, ¿no? Y viene a partir de un mito. ¿Cuándo? Cuando allá en la escuela secundaria leía Borges y leí La Casa de Asterión. A partir de la casa de Asterión empecé con la mitología griega y de ahí se empezó a desatar toda la vocación y toda esa pasión, ¿no? Por el mito. Eh, mm, por eso creo que cuando se cuenta un mito se abren muchísimas puertas, Exactamente. muchas que no sabemos que podemos llegar, ¿no? Muchas que no sabemos a las que podemos llegar. Por eso a veces digo que el mito es tan permeable que nos permite contactarnos con el otro ser humano, ¿no? Es decir, de una manera especial, ¿no? Y una manera especial con estas chicas, que son las internas de la unidad número 52 de Azul y que muchas veces digamos, no solamente logramos ir a filmar y lograr la filmación en la unidad, sino que en unas épocas, que eran las épocas de oro, nos permitían las salidas de estas chicas hacia la unidad de posgrado de la Facultad de Derecho, que justamente está en el centro de la ciudad de Azul, con todo el bagaje que eso significaba, pero bueno. Nos habían permitido, ¿no? En otra época nos permitían el traslado, la exposición al público. Ellas querían esa exposición. Entonces, estaban en una sala que Aníbal la conoce porque ha venido a dar conferencias, y justamente en esa sala venían las chicas a hacer el teatro leído y el público era el público general. Había estudiantes, había vecinos, había profesores.
es decir, un público general, ¿no? Entonces eso fue, digamos, un compromiso mayor todavía, porque era exponerlas a una lectura, a un teatro leído, pero exponerlas a la sociedad, ¿no? Por eso siempre la idea que me trabaja es, bueno, ¿qué pasa con el después, ¿no? Que tantos años, algunas de ellas, que ese después signifique algo. De ahí un poquito, ¿no? Me viene la idea. Pero le debo a Borges, ¿sí? Mi pasión por el griego. Claramente, Sí, porque siempre claramente. hablamos en clase del poder de la narración, ¿no? Sí, Del poder de la narración oral y cómo la narración de un mito, de una historia y demás puede, esto que vos decís, ¿no? Construir conexión, identificación. exacto. Y Borges, que es en ese caso, en ese mito y en ese cuento, es un maestro. ¿M? En ese cuento es un maestro, en la narrativa y en la brevedad. Y cómo cuenta ese mito, ¿no? Me fascina. ¿Algo? ¿Puedo decir algo? Sí, dale, dale, dale. Que quiero realmente felicitar a Silvina, no solo por la investigación, sino por la proyección social que tiene lo que está, la proyección a la comunidad, y coincido totalmente en la que la narración, y sobre todo la narración de mitos, cruza fronteras, digamos, abre espacios y abre ese contacto con las otras personas, nada más. Sí, Muchísimas gracias. exactamente. Muchísimas gracias. No, y lo último que tiene que ver con lo que acaba de decir Alejandra, que cuando nos conocimos, yo hoy por hoy que están tan cuestionadas las humanidades, que no somos estratégicas, que no, no producimos nada que se pueda No, vender no y somos demás, productivos. yo en ese momento, cuando te escuché, te pregunté eh, ¿qué sentías vos que qué herramienta les habías dado? ¿No? Y te quiero volver a hacer la pregunta porque tu respuesta fue muy impactante y tiene que ver con lo que dijo Alejandra. Así que bueno, eso, ¿qué El, sentiste que les dio ese espacio de las Medeas a esas mujeres? bueno, el conocimiento y alas, la libertad que muchas de ellas no tienen, ¿no? La libertad a partir de el conocimiento, la alfabetización y de una cultura, ¿no? Una cultura que muchas de ellas ni siquiera conocían, porque recordemos que no están todas totalmente alfabetizadas, algunas son alumnas del secundario y que, bueno, de mitad de secundario, algunas no han terminado el secundario, algunas no lo han empezado. Entonces, el conocimiento, y creo que el conocimiento abre todas las fronteras. Y sí, claro que sí, digo, somos productivos los humanistas cuando hablamos de el conocimiento, de impartir ese conocimiento y de qué manera lo llevamos, lo adentramos en las aulas de cualquier tipo, porque ese conocimiento se está impartiendo en cualquier lugar. Entonces, digamos, con la seriedad que ese conocimiento significa y se puede impartir en cualquier lugar. Es decir, que nosotros traspasamos las fronteras y para mí, es una manera de enaltecer, ¿no? El conocimiento del griego, de una cultura que sigue vigente en las recepciones, ¿no? Creo que esa fue la respuesta, pero no me acuerdo. Mm, Manual, se llama mm. así, de Bien, sí, Josefina sí, Lutra, 2011. lo conozco, perfecto. Bueno, y para cerrar, vos mencionaste muchas veces, porque me recordaba una entrevista que está en YouTube, de Autores por Autores, este ciclo que se hizo en la Biblioteca Mariano Moreno en época de pandemia, que lo cierra Rita Segato, y Rita Segato dice que en su taller en las cárceles en Brasil se pudo quebrar una cierta frialdad que había con la gente en este contexto. Ella aparte trabajaba con varones, ¿no es cierto?, que estaban Ah, encerrados por crímenes de violencia de género. Ella sí, dice que se pudo hacer establecer otro contacto cuando se introdujo los títeres. Es decir, cuando en lugar de la identificación apareció el distanciamiento, ¿no? ajá. Y yo me acordaba que vos me contaste que, sin embargo, a pesar de estar con mujeres, hablando de una mujer marginal, violentada, excluida, sin recursos, que sin embargo nunca jamás se cruzó la frontera a la De cuestión biográfica de cada uno, que siempre se sí, a la intimidad mantuvo de cada uno. la distancia. Entonces, te quería preguntar, para cerrar,
¿cómo pensás que funciona eso que es lo específico del arte, ¿no? De la literatura? Es decir, no buscar la explicación de un referente, sino crear una entidad autopoética que a partir de la distancia puede generar identificación, pero también la distancia Sí. nos permite otra cosa. ¿Cómo viste vos eso en tus talleres? Bueno, justamente la distancia permite identificación, vos lo dijiste. No introducirnos en digamos, en las vidas privadas de algunas de ellas mujeres filicidas, si sabemos que todas han tenido un entorno y un territorio de violencia, todas han sufrido violencia. Nos da, a mí al menos me da la posibilidad de poder trabajar libremente con el texto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo me atengo al texto y lo que dice el texto, no a la vida personal de quienes están junto conmigo, ¿no? Por muchísimas razones, pero algunas son filicidas. Entonces, muchas veces se logra desde esa distancia la identificación con la obra, pero al mismo tiempo se genera vínculo. Parece irrisorio y paradójico porque se genera vínculo. ¿En qué medida se genera el vínculo? A través del WhatsApp, por ejemplo. ¿Por qué? Porque están las labores quizá más delimitadas. Es decir, hay un coordinador o coordinadora que va a la unidad y que lleva el material para estudio, etcétera. Es mensajero, ¿no? Un ángelos, diríamos en griego, es el mensajero que lleva, que trae, pero conmigo netamente trabajan el texto y desde ese texto logran una comunicación que, repito, se da por WhatsApp, pero en el WhatsApp no me cuentan la vida personal o los lamentos, porque hay muchos lamentos, por supuesto, diarios, sino que me dan cuenta de lo que hacen y de cómo se reconfortan con la lectura y con la obra. Es decir, que trabajamos siempre desde la literatura. Siempre desde la literatura, no abandono la literatura, ¿sí? Justamente para no quebrar el ámbito de comunicación, porque sé que en el momento en que entro a esa vida personal, entro a ese problema personal, puedo lograr el quiebre y no lo quiero. Justamente quiero la pervivencia a partir de la literatura. No sé si con eso te contesté o te oscurecí. ¿No? Bueno, con el arte y la literatura, cuanto más oscuro, mejor, ¿viste? Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Yo les voy a pedir que mientras tanto todos vayan abriendo sus micrófonos, así le damos un aplauso. Pero antes, no sé si A ustedes por el escucha. alguien más quiere preguntar algo. Bueno, entonces, Silvina, muchísimas Gracias a ustedes. gracias. No, a ustedes por la escucha atenta, por las preguntas, por el espacio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. Nos dejaste pensando y muy movilizados a todos. Bueno, muchas gracias.